Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de nuestro Mastermind? Piense y hágase rico. Soy Israel Moreno y me llena, la verdad, créanme que me llena de entusiasmo saludarlos en esta sesión número 8 de nuestro Mastermind, nuestro viaje al éxito y a la realización personal. Basado, como ustedes bien saben, este estudio a profundidad de el fabuloso libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Hoy hablaremos de una virtud silenciosa, pero muy poderosa. Una que no hace ruido, pero que construye imperios. Una que no busca aplausos, pero vence los obstáculos más duros. Esta virtud, ya lo adivinaron ustedes, es la perseverancia. Gil nos enseña a lo largo de esta charla, de esta clase, que la perseverancia es la fuerza que transforma nuestros deseos en realidad, ni más ni menos. Es el fuego que mantiene viva la fe cuando los resultados aún no se ven. Y es la energía que sostiene la acción cuando otros, muchos, la mayoría, ya se han dado por vencidos. En esta sesión vamos a descubrir que los grandes triunfadores no son los más talentosos ni los más afortunados, son los que nunca abandonan su propósito, son los que perseveran hasta el final. Así que prepárense para fortalecer su carácter, para avivar la fe, para encender en ustedes la chispa que hace posible lo imposible. Porque como decía Gil, la perseverancia es para el carácter de un hombre lo que el carbón lo es para el acero. Bienvenidos a esta sesión transformadora donde vamos a aprender a convertir la constancia en nuestro mayor aliado o aliada en el camino del éxito. Arrancamos, iniciamos sin más preámbulo esta sesión número 8. Les doy la más cordial de las bienvenidas, el poder oculto de la perseverancia, la clave maestra del éxito. Con todo el permiso de Napoleón Hill, he tenido la osadía de inventarme un título para esta sesión: el poder oculto de la perseverancia, la clave maestra del éxito. En el transcurso de la sesión vas a ver cuánto sentido tiene este poderoso título. Esta sesión, como bien sabes, está basada en el capítulo número 9 del libro, que espero que hayas leído. Y como yo les decía desde un principio, o la clase anterior por lo menos, esta es una de los capítulos del libro que a mí en lo personal más me llaman la atención y más disfruto desde la primera vez que lo leí, pero siempre que lo releo. La perseverancia, el esfuerzo sostenido para mover la fe, la denomina Napoleón Hill, y dice que es el octavo paso hacia la riqueza. Aquí, obviamente, como te darás cuenta, las palabras clave son esfuerzo sostenido. La perseverancia no tolera medias tintas. Es el octavo, pues, paso hacia la riqueza. Y bueno, lo primero que apunta Napoleón Hill, que la perseverancia es el factor esencial para el éxito. Dice: la perseverancia es un factor esencial en el proceso de transformar o transmutar, como lo llama él, el deseo en su equivalente monetario, en su equivalente físico. Y la base de la perseverancia, empieza diciéndonos Hill, es el poder de la voluntad. Es decir, la perseverancia es el puente que nos permite transitar del deseo a la realidad, del deseo al logro, del deseo a la materialización de nuestro sueño. Gil nos dice que no basta con querer algo, y en eso todos creo que estamos de acuerdo. No basta con querer algo. Debemos tener fuerza interior para mantenernos firmes cuando los resultados no llegan de inmediato. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, como dicen ahí popularmente, en que con mucha frecuencia
cuando los resultados que nosotros deseamos no llegan en el tiempo que los esperamos, pues es muy fácil tirar la toalla. Y bueno, es necesario la fuerza de voluntad para persistir hasta el final. La voluntad es la energía que sostiene nuestro deseo. Sin ella, las metas se disuelven ante la primera dificultad. Recuerda que la voluntad, creo que lo vas a recordar muy bien, es una de nuestras facultades intelectuales y es la que le da verdadero poder a nuestra mente. Es gracias a la voluntad que tenemos la posibilidad de enfocarnos y de ir tras nuestros sueños. Y nadie puede sobreponerse a los obstáculos que Napoleón Hill los llama fracasos temporales y seguir adelante si no cuenta con la fuerza de voluntad, que es esa capacidad, como te decía, de enfocarse en el objetivo y de seguir adelante. La voluntad es como es como una lupa, es como un foco, cuando donde pones tu atención, allá va tu energía. En lo que te enfocas, en lo que enfocas tu atención, eso se expande y crece en amplitud vibratoria. Allá donde pones tu atención, allá siempre, siempre va a estar puesta tu energía. Y no hay manera de enfocar la atención y dirigir la energía más que usando el poder de nuestra voluntad. Fíjate qué importante lo que te acabo de decir. Allá donde está puesta tu atención, allá está tu energía. Y no hay manera, te lo reitero, de enfocar así literalmente nuestra atención y dirigir toda nuestra energía si no usamos la fuerza de voluntad. Por ejemplo, ni más ni menos, los 10.000 intentos fallidos de Thomas Edison al tratar de confeccionar la bombilla eléctrica son un ejemplo de perseverancia. Cuando le preguntaron en alguna ocasión a Thomas Edison si se sentía fracasado, él respondió, pues no, dijo, no he fracasado, solo he descubierto miles de maneras de cómo no debería hacerse la bombilla eléctrica. Fíjate qué salida tan, tan, tan curiosa, pero eh, tan creativa tuvo en esa ocasión. Dicen, está entre las anécdotas de la biografía, de la vida de Thomas Edison, que le preguntaron, ¿y cómo tiraste la toalla? ¿Cómo te fue posible este, intentar hacer 10.000 intentos fallidos antes de lograr la bombilla eléctrica? Es que no fueron fallas, dijo, es que no fueron errores, es que fueron distintas formas de cómo no debía hacerse la bombilla eléctrica, hasta que encontré la forma de hacerlo. Pero, ¿cómo fue que logró eso? Gracias a la perseverancia. ¿Cómo fue que los ingenieros de Henry Ford lograron el famoso motor V8 después de años de intento? Por la perseverancia, por la terquedad de Ford. Estos dos personajes, Thomas Edison y Henry Ford, como tú sabes bien, fueron de los personajes, de los líderes exitosos que Napoleón Hill entrevistó para escribir su libro Piense y hágase rico. Y si algo les llamó la atención de estos personajes, y claro que mucha de la filosofía de este capítulo está basada precisamente en las enseñanzas, en la observación y en las entrevistas que les hizo Napoleón Hill tanto a Henry Ford como a Thomas Edison. La vida, pues, prueba constantemente nuestra determinación. Dice Napoleón Hill, pues, que la perseverancia es para el carácter de un hombre lo que el carbón es para el acero. Y bueno, te decía, si queremos un ejemplo de perseverancia, ahí lo tenemos en Tomás Alva Edison. Ahora, la prueba de la adversidad. En diversas partes del libro, Napoleón Hill, y sobre todo este capítulo, hace hincapié en el factor de la adversidad que debe vencer todo soñador antes de lograr el éxito. Y aquí seguramente ustedes
tienen muchos ejemplos en su vida. ¿Cuántas veces has requerido vencer la adversidad para lograr algo que te propones? Yo creo que muchas veces la adversidad, dice, hace hincapié mucho, insiste mucho. Permítanme un momentito, algo falló por acá. Ok, ya listo. Eh, Sin embargo, pues, dice Napoleón Hill, eh, son muy pocos los que logran. El factor de la adversidad que debe vencer todo soñador antes de lograr el éxito solamente lo puede lograr, dice Napoleón Hill, gracias a la perseverancia. Sin embargo, son muy pocos los que lo logran y así se expresa literalmente el autor de la siguiente manera. Dice, la mayoría de las personas están dispuestas a arrojar por la borda sus propósitos y objetivos y a renunciar antes de la primera señal de oposición o de desgracia. Y luego remata, solo unos pocos continúan a pesar de toda oposición hasta alcanzar la meta, hasta alcanzar su meta. La vida, pues, prueba constantemente nuestra determinación. Gil observa que la mayoría se rinde cuando el camino se pone cuesta arriba, y eso lo podemos observar a cada paso en nuestra vida. Pero los triunfadores avanzan a pesar del cansancio, a pesar de la crítica, a pesar del miedo, a pesar de los obstáculos. Ahora, Gil se pregunta, si hace una pregunta muy valiosa, ¿cuál es el motor de la perseverancia? O cuál es, más bien, cuál es el motor que los impulsa a no vencerse, a no darse por vencidos, a lograr vencer todo tipo de obstáculos. ¿Cuál es el motor que los impulsa? Ni más ni menos que la perseverancia. La perseverancia. Como dijera aquel gran escritor y estadista inglés, Sir Winston Churchill, dijo en alguna ocasión, todo triunfador fue un fracasado que nunca, que nunca dejó de intentarlo. Fíjense, qué expresión tan hermosa de este gran personaje, este gran estadista, gran político y primer ministro inglés, Winston Churchill. Todo triunfador fue un fracasado que nunca dejó de intentarlo. Otro ejemplo muy claro de perseverancia en el terreno deportivo es el ejemplo de Michael Jordan. Eh, se dice que este gran basquetbolista fue rechazado del equipo de baloncesto desde su adolescencia, en el equipo de la preparatoria, de la educación media. Pero en lugar de rendirse, entrenó sin descanso hasta convertirse en el mejor jugador de baloncesto del mundo. Jorge o Patti, eh, esa frase de Winston Churchill, ¿a quién se les afigura? ¿Qué otro personaje de la vida pública de México pronunció una frase semejante a esa? Todo triunfador fue un fracasado que nunca dejó de intentarlo. Pues el que acabamos de ver ahorita, ¿no? Esta bombilla, ¿no? Sí, pero yo me refiero a un personaje de la vida pública de México que dijo una frase semejante a esa. Tú te debes de acordar Ah, muy bien, Jorge. pues hay muchos, pero no sé específicamente en la cual te... El Maquío, ¿qué dijo el Maquío? Ah, ok, ok. Solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. ¿No se te afigura esa frase? Todo Sí, triunfador fue un fracasado que sí, nunca un dejó de político intentarlo. igual que Winston Churchill, Sí, mande. y político igual que Winston Churchill. Es correcto, es correcto. Bueno, entonces, eh, el esfuerzo constante siempre, siempre es el que da resultados, dice Napoleón Hill, e insiste muchísimo en esto, ¿eh? Porque esfuerzo, todos hacemos, todos hacen esfuerzos en la vida por lograr algo, pero esfuerzos constantes, ahí está la gran diferencia. El esfuerzo esporádico
o ocasional, dice Napoleón Hill, por aplicar las reglas, no te sirve de nada. ¿De qué reglas está hablando aquí Napoleón Hill? Bueno, de las reglas que él nos está presentando como aquellas reglas de los 6 pasos para hacer tu deseo, convertirlo en realidad. ¿Qué nos dice Napoleón Hill desde los primeros capítulos? Que tenemos todos los días que repetirnos para poder lograr una interiorización, para poder lograr la autosugestión, se logra a base de repetición. Y a base de repetición también se logra la perseverancia. Gil es tajante, pues. La acción intermitente no da resultados, no construye resultados. Resultados duraderos sobre todo, ¿no? La perseverancia no es intensidad momentánea, sino constancia diaria. Entonces, la perseverancia, le reitero nuevamente, exige dos cosas fundamentales. Exige enfoque, o sea, foco, enfoque y disciplina. Y la disciplina es la virtud que nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer en el momento preciso, aunque tengamos o no tengamos ganas. Tengamos o no la motivación necesaria para hacerlo. Es esfuerzo constante. Es el único que da resultados. Y aquí cabe una pregunta interesante. ¿Qué tan constantes somos nosotros? ¿Actuamos con constancia o solo cuando tenemos ganas? Solo cuando estamos motivados a hacer alguna cosa. Es un cuestionamiento muy serio, que puede hacer la diferencia entre lograr o no lograr los resultados que queremos en nuestra vida. El éxito, dice Israel Moreno, ya no Napoleón Hill, no pertenece al que se emociona, sino al que se disciplina. Y fíjense, cuando estaba yo pensando y preparando, porque créanme que cada una de estas clases está preparada a conciencia, después de volver a releer el libro, de reflexionarlo, voy armando las sesiones. Así me salió del alma esta frase, ¿eh? Créanme que es mía, no es de Napoleón Hill ni de nadie más. El éxito no pertenece al que se emociona, sino al que se disciplina. Porque emoción tenemos todos. Impulsos emocionales, el querer lograr las cosas, todas las tenemos. Pero lo que nos falta es disciplina. Y la disciplina es constancia, es enfoque, es perseverancia. Eso es disciplina. Yo no he encontrado mejor definición de la palabra disciplina, que es la virtud que nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tengamos que hacer, tengamos o no tengamos ganas de hacerlo. Apúntenlo si lo quieren apuntar por ahí. Disciplina es esa virtud que te impulsa a hacer lo que tengas que hacer en el momento que lo tienes que hacer, tengas o no tengas ganas de hacerlo. Por ejemplo, tú te forjas una idea, te forjas un propósito de levantarte todos los días a caminar en la mañana a las 5 de la mañana. Pues resulta que un día amaneció medio lluvioso y haciendo frío y dice, no, pues no, no, hoy no me levanto. Y eso es muy común. Entonces, la disciplina te va a marcar. Tengo que hacerlo por mi bien, porque es un propósito, porque no me puedo fallar a mí mismo, no puedo fallar a mi palabra. ¿Cuántos de nosotros, por falta de perseverancia, por falta de disciplina, pues tiramos, abandonamos el barco, o tiramos la toalla, como decimos, o este, abandonamos a 1 metro del oro, como dice en alguna ocasión por ahí Napoleón Hill? Entonces, aquí cabe pues otra pregunta interesante que yo les quiero hacer. ¿Somos constantes? ¿Actuamos cuando nos sentimos motivados solamente o actuamos por constancia, por perseverancia, por disciplina? El éxito pues no pertenece al que se emociona, sino al que se disciplina. Y luego remata Napoleón Hill, no hay sustituto para la perseverancia. No existe ningún sustituto para la perseverancia. No puede ser reemplazada por ninguna otra cualidad. Tú puedes tener mucho talento, tú puedes tener inteligencia,
Tú puedes tener mucha fuerza, mucha suerte, pero sin perseverancia, todo eso se diluye. Gil nos recuerda que la perseverancia es, así como la autosugestión, es como la piedra angular de todas las demás de las virtudes. Es la cualidad que convierte el potencial en realidad. Por ejemplo, se cuenta por ahí que Elon Musk durmió en el suelo de su fábrica durante los peores días de Tesla cuando estaba empezando. Cuando todos predecían su fracaso, él siguió adelante y hoy lidera, pues ya sabes, una revolución industrial. Nadie cuestiona el talento, la creatividad, el arrojo de este gran empresario contemporáneo, pero la perseverancia lo ha convertido en uno de los líderes visionarios más ricos del mundo. Y son muy pocos los que destacan este aspecto de su personalidad y de su carácter. Yo estoy casi plenamente seguro de que si Elon Musk hubiera vivido en los tiempos de Napoleón Hill, lo hubiera buscado para ver cómo ha hecho este genio moderno pues toda su fortuna, pero más que su fortuna, cómo ha dado estos grandes inventos, este, pues un gran paso pues en la era de la industrialización. Ahora, hay un elemento muy importante que también Gil siempre está destacando. Siempre nos dice que hay un precio que pagar para conquistar el éxito. A lo largo de todo este capítulo, Gil no se cansa de insistir de una y cien formas, le diría yo, la importancia de pagar el precio para conquistar el éxito. Y en esta parte del libro, como que Gil, Napoleón Gil, ahí se pone un poco medio tenebroso porque dice lo siguiente, hay una frase que a mí en lo personal me llamó mucho la atención desde la primera vez que la leí. Dice por ahí, parecería que existiera un guía oculto que nos prueba con toda clase de experiencias desalentadoras. Y luego dice, este guía no permite que nadie disfrute de grandes logros sin pasar por experiencias desalentadoras. Y esas experiencias desalentadoras, Gil las llama derrotas temporales. Ese guía oculto a mí se me figura una especie de abogado del diablo, que siempre nos está probando con toda clase de experiencias desalentadoras. Ustedes saben que el abogado del diablo es una figura que utiliza la Iglesia Católica, es un sacerdote o un clérigo que la Iglesia Católica pone o designa o nombra cuando se está siguiendo un proceso de canonización de algún santo. ¿Y cuál es la función del abogado del diablo? Buscar todos los trapitos sucios que haya tenido esa persona en su vida. Buscarle errores, buscarle pecados, o sea, buscar todo lo malo que pudo haber hecho. Entonces, Napoleón Hill nos dice como que hay un guía oculto, una especie de genio, por eso te puse ahí abajo ese genio mal encachado, una especie de genio que nos está probando permanentemente. Y ese guía jamás va a permitir que nadie logre grandes cosas sin pasar por la experiencia desalentadora o la derrota temporal de la perseverancia. Y ahí, si te diste bien el capítulo, recordarás que Hill pone ejemplo de múltiples artistas o de escritores que tuvieron que pasar precisamente por múltiples experiencias desalentadoras antes de conquistar la fama, el poder y la gloria en Broadway. ¿Y qué es Broadway? Broadway es una calle situada en el estado norteamericano de Nueva York. Era el epicentro del teatro, el epicentro del arte y del espectáculo en general, en donde acudían miles de soñadores en busca de reconocimiento, en busca de fama y en busca de fortuna. Parece que Jorge levantó su Sí, mano. Dime, Jorge, sí, nada más. adelante. Ese guía oculto no podría ser el ego, Israel. Puede ser, sí. ¿Sí? Me parece buena apreciación, Jorge. Sí, puede ser el ego porque, porque el ego siempre nos está probando, siempre nos está sacando de nuestras casillas. Sí, puede ser, ¿eh?
Y está creando miedo para que no se hagan las cosas que ¿Sí? uno quiere. Sí. ¿Mm? Nunca lo había pensado, pero sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, le decía, él habla ahí cuando está hablando de esto, es cuando dice que en Broadway, que era la sede de la farándula internacional en tiempos de Hill, donde se ubicaban, como te decía, los principales centros de espectáculos, y hoy sigue siendo muy importante, pero no es el centro más importante de espectáculos Broadway. Eh, eh, y en esta parte del libro hay una frase que a mí me encanta también de Napoleón Hill para ejemplificar, digamos así, metafóricamente, la importancia de la perseverancia para quienes desean la riqueza y el éxito. Y la frase es la siguiente. Dice Napoleón Hill, Broadway es capaz de ofrecer una taza de café y un bocadillo a cualquier mendigo, pero exige perseverancia de aquellos que apuestan por lo alto. A mí en lo personal también, por eso les decía que este capítulo, a mí en lo personal me gusta mucho porque está lleno de metáforas, está lleno de parábolas, está lleno de comparaciones. Y Hill utiliza Broadway como metáfora del mundo, obviamente del mundo del éxito, en general, no solamente del mundo del espectáculo. Lo que él quiere decir es que, pues, la sociedad en general puede tener compasión con quien fracasa, lo puede alivianar, lo puede ayudar temporalmente, le puede ofrecer una taza de café y un bocadillo, dice por ahí, un apoyo temporal. Pero el éxito verdadero, quiere decir Gil, la fama, la riqueza, la fortuna, el reconocimiento, la realización personal, cualquier idea que tú tengas del éxito, esa no se regala. Broadway es como el símbolo del éxito, pues, pero exige perseverancia. Es decir, esfuerzo sostenido, como te decía ahorita, disciplina, resistencia emocional, la capacidad de seguir adelante pese al rechazo y a la adversidad. O sea, es la gran virtud de la perseverancia. Pero todo esfuerzo, obviamente, dice Gil, pues vale la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa del éxito? Porque viéndolo desde esta perspectiva, se vería como muy negativo el panorama, como muy negro. ¿Para qué sufrimos tanto? ¿Para qué nos esforzamos? Bueno, porque la recompensa es el éxito, dice Napoleón Hill. La recompensa de quienes perseveran siempre es el éxito. Y luego viene esta frase maravillosa que a mí yo me la sé de memoria y cada rato en mis conferencias, en mis talleres, en mis charlas, la repito. El que persevera alcanza y termina por entender que cada fracaso lleva consigo la semilla de una ventaja equivalente. Otra frase maravillosa de este capítulo que a mí en lo personal me encanta. El que persevera alcanza y termina por entender que cada fracaso lleva consigo la semilla de una ventaja equivalente o mayor incluso, dice Napoleón Hill. Y tanto en el libro de Piense y hágase rico, como en otro libro también maravilloso que les recomiendo mucho de Napoleón Hill, que se llama Burlar al Diablo, Napoleón Hill hace precisamente hincapié en la recompensa que alcanza pues el que persevera hasta el final, el que persevera hasta el final. Aún las experiencias desalentadoras o fracasos temporales, como los llama Hill, llevan implícita pues la semilla del éxito. Fracasar, pues, en pocas palabras, no te hace fracasado. Solo fracasa quien deja de intentarlo. Como decía el gran Maquillo Cloutier, solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Así es que no te desanimes. Si estás fracasando, es porque lo estás intentando. Yo no sé cuántas veces has caído y te has levantado en algún proyecto, en algún propósito, en algún anhelo. Solo está exento de fracaso quien no intenta nada. Y quien no intenta nada, pues no logra nada simplemente. La invitación de Gil, pues, es a mirar los tropiezos como fracasos temporales, como oportunidades para aprender. Por eso dice precisamente Napoleón Hill
que todo fracaso lleva consigo una semilla equivalente o mayor. ¿Y esa semilla cuál crees que es? Pues la enseñanza que está detrás de este fracaso, pero hay que saber encontrarla, así como Thomas Edison encontró la enseñanza. ¿Cómo fue posible que fracasaras tanto? No, pues es que no son fracasos, fueron enseñanzas, fueron formas de saber, de entender cómo no debía ser la bombilla eléctrica. La semilla es la enseñanza. Por eso dice Napoleón Hill, cada fracaso lleva consigo la semilla y esa semilla es el aprender de los errores. Luego, también habla Napoleón Hill de un poder silencioso. Y hay otra parte de este libro, precisamente, donde Hill se vuelve a poner un tanto místico, un tanto misterioso, porque dice lo siguiente, existe un poder silencioso, dice, pero irresistible, que acude al rescate de aquellos que siguen luchando frente a los obstáculos y al desánimo. Esta frase nos recuerda precisamente que el éxito no depende solo del talento, de la suerte o de las circunstancias, sino de la capacidad de mantenernos firmes cuando todo parece ir en contra. ¿Y cuál es ese poder? Ese poder es la perseverancia, dice Napoleón Hill. La perseverancia es ese poder invisible que actúa en silencio, pero que tiene una fuerza imparable. Es esa energía interior que nos impulsa a seguir avanzando cuando la mayoría o cuando otros muchos se rinden. Napoleón Hill pues nos enseña que los grandes logros no se alcanzan de un salto, sino a través de pequeños pasos sostenidos, incluso en medio del cansancio, en medio de la duda, en medio de la dificultad. Sin perseverancia no hay éxito, dice Napoleón Hill, en ningún campo de la actividad humana. Otra vez, insiste, vuelta la burra al trigo, como decía mi madre. Otra vez nos lo recuerda, la perseverancia no tiene sustituto, es esencial para triunfar. Perseverar es seguir creyendo, actuando y aprendiendo, aunque aún no veamos resultados visibles. La perseverancia transforma los fracasos en experiencias, las caídas en lecciones y los obstáculos en oportunidades. Adelante, Jorge. Sí, y si nos damos cuenta y hacemos un poquito de reflexión con respecto a este término de la perseverancia, está muy relacionado a los otros patrones que hemos visto, que es la fe, la decisión, ¿verdad? Lo que acabas de decir ahorita, la repetición que es necesaria para encontrar, La ¿verdad? En el autosugestión. subconsciente, de la autosugestión y obviamente, pues, el inicio, pues, de un deseo. Entonces, la perseverancia nos está, ¿cómo se llama? Englobando todos los patrones mentales del éxito. Si repetimos otra vez lo que es decisión, si repetimos otra vez lo que es fe, nos damos cuenta que esos patrones que está utilizando la voluntad para llevar a cabo el objetivo que nosotros queremos. ¿Sí? Eh, es lo que quería decir nada más. Es correcto, Jorge. Están muy concatenados, ¿eh? Todo, de hecho, todos los principios de la filosofía del éxito y precisamente yo creo que voy a cerrar este mastermind haciendo una interrelación de todos los principios, empezando por el deseo. Al deseo se le da forma, se le da perfil, se le da acción a través de nuestra imaginación. Luego viene la fe, luego viene la decisión de ir Imaginación. adelante, la perseverancia, la decisión, la perseverancia, la autosugestión que nos hace perseverar y están concatenados todos. Tienes toditita la razón, ¿eh? Todos están entrelazados. Eh, la perseverancia, pues en pocas palabras, transforma los fracasos en experiencias, las caídas en lecciones y los obstáculos en oportunidades. Es el puente, pues, que une la intención, digámoslo así, con la realización. Por eso, precisamente quien cultiva la perseverancia desarrolla una mentalidad inquebrantable.
capaz de resistir la frustración, de mantenerse pues enfocado hasta lograr el éxito. Y aquí salta a la vista otra pregunta interesante. ¿Por qué es tan fuerte este poder? Este poder silencioso que dice Napoleón Hill. ¿Por qué es tan fuerte? Es decir, ¿de dónde viene la fuerza de la perseverancia, pues? Y fíjate lo que nos responde Hill. Te voy a responder como, si tú te hicieras esa pregunta, te voy a responder como te respondería Hill. La perseverancia, dice Hill, es un estado mental. Es un estado mental. Es una cualidad que tiene la categoría de un hábito. Es un hábito bueno. Es una virtud, obviamente, porque los hábitos buenos son las virtudes. Los hábitos malos son los vicios. Y se adquiere obviamente como cualquier hábito a base de repetición hasta que queda grabado en la mente subconsciente como una actitud. Por eso es un estado mental, es una actitud mental y es un patrón mental del éxito. Por eso está catalogado dentro de los patrones mentales del éxito. Ninguna otra cualidad, nada sustituye a la perseverancia, reitera Gil. Ninguna otra cualidad puede suplantarla. Y aquí, obviamente, vale la pena hacernos otra pregunta que nos ayude a explorar más a profundidad esta filosofía. ¿Cuáles son las causas principales que están detrás de este poder silencioso? Si decíamos, por qué es tan fuerte la perseverancia? Porque es un hábito bueno, es una virtud, porque es un estado mental, porque es una fortaleza mental, es un patrón mental del éxito, pero, ¿cuáles son las causas principales que están dentro de este poder silencioso? ¿Cuáles son? Y Gil nos dice, nos da 8 causas definidas de la perseverancia. Pon mucha atención aquí, porque aquí está el Chucky, vamos a decir así, de esta lección, de esta, de este capítulo. 8 causas definidas de perseverancia. ¿Quieres tener perseverancia para lograr lo que deseas? Tienes que tener estas ocho razones, 8 pasos, 8 causas. La primera de ellas, ahí te va. Definición y exactitud de propósito. Es lo que decías ahorita, Jorge. O sea, ¿cómo empezamos este mastermind? Se requiere un propósito definido. Acuérdense de la definición de propósito de Edwin Barnes. Él tenía el propósito claro y firme de ir a hacer negocios con el inventor. Y eso tenía en mente y eso logró. ¿A base de qué? De perseverancia. Se construye con 8 pilares esenciales la perseverancia. Pues primera, definición y exactitud de propósito. Es decir, tener un objetivo claro da dirección y sentido a cada uno de nuestros esfuerzos. Quien sabe exactamente lo que quiere, pues encuentra la fuerza para continuar incluso en los momentos más difíciles. Pues, primera causa de la perseverancia, ¿quién persevera? El que tiene una definición y una exactitud de propósito. Segunda causa de la perseverancia, deseo ferviente, deseo intenso. Adelante, Jorge. Es una de las frases favoritas de nuestro fundador, Israel, ¿verdad? Solo un objetivo podrá guiarte, acertar en la definición de lo que es bueno para todos, o sea, en este caso para México. Si no hay Ah, una definición, pues no hay una exactitud, no tienes un propósito firme. Simplemente lo que hay es una indefinición y exacto. por lo tanto, pues haces cosas que no se deben, no deben de hacerse y es lo que hace que los programas no se lleven a cabo. Ese es lo que te quería decir. Correcta, muy oportuna la precisión. Solo un objetivo ha de guiarnos, el acertar lo que sea mejor para México. Manuel Gómez Morín, no lo dijiste, pero yo lo digo. Fundador del Partido de Acción Nacional. Deseo ferviente, intenso, objetivo claro. Eh, el deseo ferviente, el deseo intenso, pues es la emoción, es la energía emocional que nos impulsa a la acción. Un deseo intenso y profundo mantiene siempre viva la motivación. Cuando aparecen los obstáculos o la demora o la derrota o la demora en los resultados, lo que nos
hace seguir perseverando es que tenemos esa intensidad del deseo. Luego también otra causa de la perseverancia, sin lugar a dudas, él es la confianza en uno mismo, en nosotros mismos, la autoconfianza. La fe en las propias capacidades es el motor que sostiene esa constancia. Sin autoconfianza, sin fe en nosotros mismos, cualquier tropiezo puede convertirse en abandono o un pretexto para abandonar, para tirar la toalla. Con ella, con la autoconfianza, cada caída se transforma en un impulso. Además, otra causa definida, dice Napoleón Hill, son los planes definidos. La perseverancia necesita una ruta clara de acción. Necesitamos saber a dónde vamos y tener un plan cómo llegar allá. No basta con desear el éxito, hay que planificarlo, dice Napoleón Hill. Tener un plan definido evita la improvisación y permite avanzar con orden, corrigiendo el rumbo cuando sea necesario, cuando nos equivoquemos, porque obviamente nos vamos a equivocar. Entonces, eh, ese es otro de las causas. Una más, conocimiento exacto, dice Napoleón Hill. Cuando sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos, pues aumenta nuestra confianza y disminuye la posibilidad de rendirnos. Conocimiento exacto de lo que queremos. Cooperación de equipo, a ti que te gusta tanto este tema, Jorge. Nadie logra grandes cosas en soledad. La perseverancia se fortalece cuando trabajamos con personas que comparten nuestra visión y nos brindan apoyo, motivación y retroalimentación. La cooperación de equipo. También, obviamente, se requiere ni más ni menos que fuerza de voluntad. Es el motor de la perseverancia. Es la determinación interior que nos permite seguir adelante pese al cansancio, pese a las dificultades. La fuerza de voluntad actúa siempre como un músculo. Cuanto más se ejercita, más fuerte se vuelve. Y por último, como causa número 8, pues es ni más ni menos que el hábito, dice Napoleón Hill. La perseverancia se consolida a través de la repetición y esto, a repetición constante, se convierte en un hábito. Cuando la acción se vuelve un hábito, ya no depende de la motivación del momento, sino de la disciplina adquirida. Adelante, Jorge. Estas causas, Israel, estas causas, si reflexionamos un poco en ellas, pues aquí estamos viendo la organización, digo, la planificación organizada y obviamente el trabajo en equipo. Estas causas, así como el conocimiento exacto, así como la voluntad, la fuerza de voluntad y el hábito, sobre todo la fe en la cuestión de creer en nosotros mismos, son precisamente los detalles que debe de tener un partido político para tomar decisiones que no son lentas, que son cortas, o sea, que son rápidas, ¿verdad? Y si no se tienen estas causas, si no se conocen estas causas, a la vuelta de, no sé, 6 meses, 7 meses antes de las elecciones, no hay perseverancia, tomando en cuenta esto, pues vienen los Bien, fracasos y eso es lo que yo digo que pues ahí estamos viendo la fe, ahí estamos viendo la decisión, ¿verdad? Estamos viendo muchas cosas de los patrones mentales del éxito. Eh, exacto. es importantísimo relacionar eso para tomar una decisión tan grande como es algo para lograr hacer el bien, ¿verdad? Para todos, el bien para México en este caso, Y ¿verdad? no solamente los partidos políticos, cualquier organización, cualquier persona, cualquier organización, cualquier ente público o privado requiere, si quiere perseverar y continuar hasta el final, tener todos estos elementos. Son los que te permiten. En conjunto, estos 8 elementos, pues forman la base de ese poder interior que permite mantenernos firmes ante la adversidad y avanzar hasta lograr el éxito, definitivamente. De acuerdo contigo, Jorge. Ahora, se pregunta Napoleón Hill, ¿qué hay detrás, pues, de la perseverancia? Ya para ir más o menos aterrizando y cerrando, ¿qué hay detrás de este poder invisible, de este poder misterioso? ¿Qué hay detrás de la perseverancia?
Fíjense, al reconocer Napoleón Hill este poder casi milagroso que hay en la perseverancia, se hace una serie de preguntas, pues, intentando desilvanar, intentando entender qué hay detrás de esa gran virtud. ¿Y qué es lo que se pregunta Napoleón Hill? ¿Qué hay detrás de la perseverancia? ¿Acaso será un poder místico? ¿O acaso, dice Napoleón Hill, fuerzas sobrenaturales? ¿O acaso es la inteligencia infinita que acude en auxilio del luchador? Se pone filosófico aquí Napoleón Hill y se pone místico y empieza a escarbarle. Bueno, está que, o sea, es muy importante la perseverancia, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y saben cuál es la respuesta? Dice, no hay truco, no hay truco. Y después Gil refuerza esa pregunta con ejemplos de líderes claves en la historia de la humanidad y se pregunta, ¿qué hay detrás de los logros de grandes líderes espirituales como, como Gandhi, dice Napoleón Hill, o de profetas tan importantes como Jesús de Nazaret, como Jesucristo, o de inventores tan exitosos como Henry Ford? ¿O de estrategas militares tan poderosos y tan importantes como Napoleón Bonaparte? ¿Qué hay detrás de los grandes logros de estos personajes? Y pone estos ejemplos Napoleón Hill. Si releen el libro se van a dar cuenta. Menciona a Gandhi, menciona a Jesucristo, menciona a Henry Ford y menciona a Napoleón Bonaparte. ¿Qué hay detrás, pues, de sus grandes logros? Y la respuesta es, pues, después creo, seguramente de darle muchas vueltas, llega a la conclusión. Las razones, no hay truco oculto aquí, dice, las razones de su éxito fueron ni más ni menos que las siguientes. Primero, definición de propósito. Definición de propósito. Gil afirma que todo logro comienza con un propósito claro. Vamos otra vez, vuelve al origen del libro. Origen, propósito definido, propósito claro. Tener un objetivo definido da dirección, da sentido y da energía a las acciones. Sin propósito, el esfuerzo se dispersa. Con propósito, cada paso tiene una razón y un destino. Ahora, pregúntense ustedes, si acaso Jesucristo no tendría un propósito claro, o si Henry Ford, su propósito, su sueño no era poner sobre ruedas al mundo, o el mismo, este, cualquiera de los líderes de la humanidad tenían un propósito claro definido. ¿Cuáles son las razones del éxito de los grandes personajes? Primero, dice Napoleón Hill, no hay truco oculto. Definición de propósito, primero. Segundo, enfoque y concentración del esfuerzo. Es decir, tener un propósito definido no basta. Hay que concentrar la energía mental y física para poder alcanzarlo. En lo que te enfocas, te reitero otra vez, se expande y crece en amplitud vibratoria en lo que nos enfocamos. Eso crece. Allá donde ponemos nuestro enfoque, allá va nuestra energía. El enfoque, Esa pues, atención. implica dirigir todos los recursos, dirigir el tiempo, el talento, la energía, las relaciones hacia un mismo punto. Gil enseñaba, pues, que la mente humana, cuando se concentra en una sola meta, con intensidad y con persistencia, se convierte en una fuerza creadora irresistible. ¿Querías decir algo, Jorge? Sí, todo esto está enclavado precisamente en las preguntas anteriores, ¿no? Si es mística, si es mística, si viene de una fuente infinita, si viene de una fuente infinita, porque si no crees, pues obviamente que no vas a poder crear. Y la única manera, si nosotros somos persistentes, si somos este, pues vamos a obtener con esa persistencia, vamos a obtener ¿cómo se llama? La atención, vaya, ¿cómo podemos decir así? De la fuente infinita y que es la Sí, que nos va a mandar a nosotros información para poder lograr lo que nosotros queremos. Sí, sí hay mística dentro de todos. Las razones,
obviamente que si somos repetitivos en cuanto a la definición del propósito, en cuanto al enfoque de la concentración y todo lo que vas a decir, sí es necesario, Y pero la otra, va dentro de la, ¿cómo se llama? Del tema que estamos viendo ahorita, ¿no? de la perseverancia. Perseverancia. Bueno, ni más ni menos que la tercera razón, obviamente, pues es la perseverancia. Finalmente, Gil explica que la perseverancia, pues es el puente que une, como decíamos al principio, el propósito, el deseo, el punto inicial de todo logro con la finalización, con el logro en sí mismo. Es la capacidad de mantener el esfuerzo, de mantener la fe y la acción, aun cuando no se ven resultados inmediatos. Los líderes exitosos, pues, se enfrentaron a fracasos, a críticas y adversidades, pero, pues, la clave es que nunca renunciaron a su propósito. Y bueno, para cerrar esta clase, te comparto una de las perlas de sabiduría de este mismo capítulo, que está muy relacionado con la filosofía de Andrew Carnegie, que fue el mentor de Napoleón Hill. Dice Napoleón Hill, es posible que no exista ninguna connotación heroica en el concepto de perseverancia, pero esta virtud es para el carácter de un hombre lo que el carbón lo es para el acero. Y obviamente no es casual que Napoleón Hill haya utilizado una metáfora para reafirmar la importancia de la perseverancia en el carácter de la personalidad de un hombre. En la industria del acero, pues, que era la industria de Carnegie, el carbón era esencial. Se usaba para purificar, se usaba para endurecer el hierro y precisamente para transformarlo en acero, un material mucho más resistente, mucho más duradero y mucho más valioso. Era como el crisol, como el combustible para crisolar, para hacer más fuerte el hierro y convertirlo en acero. Entonces, Gil usa esta comparación para decir pues que la perseverancia cumple la misma función en el carácter del ser humano. ¿Cuál es esa función que cumple el acero en el hierro? En el hierro, pues en el carácter de un hombre, la perseverancia, pues purifica ese carácter, fortalece, templa la personalidad a través del esfuerzo, la constancia y la superación de las dificultades. Sin el fuego de la perseverancia, pues el carácter permanece débil e incompleto. Con él, con ese fuego, se vuelve firme y capaz de resistir cualquier presión. Y al final de cuentas, esa es la perseverancia, la fuerza de la perseverancia. Y bueno, la tarea para esta semana es la siguiente: leer el capítulo 12. La próxima sesión, la número 9, vamos a hablar de otro tema importantísimo. Vamos a hablar del subconsciente para luego concentrarnos en el capítulo 10, Jorge, de esos temas sueltos. Vamos a hablar un poquito de la transmutación del sexo, vamos a hablar un poquito del conocimiento, del conocimiento eh, de la organizado, y bueno, de otros temas por ahí, ¿no? Planificación Entonces, organizada. la planificación, perdón, la planificación organizada, exactamente. Y bueno, también les recomiendo que lean durante toda la semana, una vez al día, el capítulo 9 de la perseverancia. Fíjense, esta tarea, les voy a comentar aquí una anécdota, una historia que está detrás de esta recomendación que yo les hago. Comentaba Bob Proctor que en alguna ocasión, platicando con alguno de sus socios acerca de este capítulo del libro de la perseverancia de Napoleón Hill, coincidieron en hacer un reto, el reto de leer por 30 días consecutivos este capítulo. Y luego de esa gran experiencia y resultados, pues fue tan grato y tan importante y tan gratificante para Bob Proctor y para sus colegas, para sus socios, el haber hecho esta práctica de leer por 30 días consecutivos el capítulo de la perseverancia, que pues terminó Bob Proctor recomendando hacer esto mismo a sus discípulos. Y Lázaro Bernstein, que fue mi primer mentor, quien es uno de los pocos discípulos hispanos
de Bob Proctor, nos comentó en alguna ocasión que cuando entró a estudiar con Bob Proctor, lo primero que le dio, le regaló fue el libro de Piense y hágase rico, y le dijo que leyera por 30 días consecutivos el capítulo de la perseverancia. Y pues en la Academia del Pensamiento siempre nos han recomendado fuertemente que cada miembro de este grupo pues, haga compromiso de leer este capítulo por completo todos los días, por lo menos por 30 días consecutivos. Y esa es una prueba, obviamente, cuando nos hacemos este propósito y lo hacemos, pues estamos fortaleciendo la perseverancia, porque se requiere tiempo, se requiere disciplina, se requiere fuerza de voluntad, se requiere enfoque, se requiere atención, se requieren todos los elementos que son necesarios para lograr la perseverancia. Si cada uno de ustedes puede desarrollar este principio y hacer esta tarea, pues se va a adelantar 100 años luz mientras que emprendas el viaje hacia la conquista pues de lo que más deseas. Te hago el atento recordatorio de cada sesión. Hoy, hoy es el mejor día para lanzarte a la conquista de tus sueños. Tu potencial, te lo recuerdo, es literalmente infinito. Tienes todo para lograr lo que quieras. Dios y el universo conspiran en tu favor. Así es que desafía tus límites y alcanza tus sueños. Y quiero cerrar esta sesión recordándoles que la perseverancia no solo construye riquezas, sino también construye carácter. El mundo abre sus puertas a quienes se niegan a rendirse. Nada puede detener a quien ha decidido perseverar. Y como ejemplo final, quiero ponerte el ejemplo del coronel Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken. Seguramente tú conoces esta historia. Él fue un general del ejército retirado de los Estados Unidos que en su vida de retiro se inventó por ahí una receta de pollo y la quiso vender y fue puerta por puerta, todos los restaurantes y le dieron con un portazo en la cara. Fue rechazado cientos de veces antes de que aceptaran precisamente su receta. Él, al final de cuentas, puso un changarro y bueno, ¿en qué se ha convertido Kentucky Fried Chicken? Su perseverancia le dio éxito a los 65 años, fíjense. Así es que para atraer el éxito y la riqueza no hay límites de tiempo, circunstancia o edad, siempre y cuando seamos capaces de perseverar hasta el final. El coronel Sanders es un ejemplo de perseverancia. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este capítulo, que esta sesión haya sido de su agrado. Vamos a la sesión número 9, la próxima, capítulo 12, el subconsciente. El eslabón la llama Napoleón Hill y es el 11º paso hacia la riqueza. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima sesión.